Bueno, buenas noches a toda la audiencia. Nuevamente nos encontramos en este medio para terminar hoy, espero, con el tema que nos ha venido acompañando en las últimas 7 semanas. Con esta es la 8ª semana. Hemos estado conversando sobre las experiencias en el umbral de la muerte, sobre posiblemente cuáles son las experiencias que tienen las personas que han desencarnado, pero no solo eso, sino también hablar de cómo las personas antes de nacer, después de terminar una existencia y antes de nacer a una siguiente, tienen un tiempo y cuentan con un espacio para prepararse debidamente, donde planifican lo que debe ser su siguiente existencia. Y entonces tenemos que cada uno de nosotros, pues, antes de venir a vivir las experiencias propias de la presente vida, pues hemos diseñado un plan, hemos hecho un plan de trabajo que nos permita realizar aprendizajes de los que seguramente hemos de aprender grandes lecciones, y a través de los cuales pues nos preparamos para desafíos más grandes. Seguramente habrá otros planetas más desarrollados que este, o quizás en el mismo nivel de evolución, pero con otro estilo de vida, que nos permiten también ir a vivir diversas experiencias. El universo es supremamente grande. Entonces, sabemos que este pequeño planeta llamado Tierra no es sino una ínfima porción de la gran cantidad de planetas que existen, no solamente en la Vía Láctea, sino en otras galaxias. Pero bueno, entonces, redondeando el tema que nos ha venido ocupando las últimas semanas, pues ya tenemos claro que hacemos planes antes de venir, que fijamos unos objetivos que de alguna manera algunas personas solicitan ciertos grados y niveles de dificultad para vivir a través de la existencia, y que en la medida en que esos grados de dificultad, en la medida en que esas cosas no se den fácilmente, pues en esa medida también el aprendizaje se torna más significativo y más interesante. Entonces, decíamos que Helen Wambach nos deja una serie de descripciones sobre esas experiencias, sobre cómo las personas informan de conocer a quienes son sus familiares, sus amigos, sus personas cercanas, de cómo han venido en diferentes existencias intercambiando roles y de alguna manera sirviéndose mutuamente para realizar las experiencias necesarias que conlleven a una mayor sabiduría de cada corriente de vida. Después de esas investigaciones, acuérdense que hemos hablado de las investigaciones de Raymond Moody en el umbral de la muerte, las investigaciones de Helen Wambach en cuanto a lo que llamamos el bardo, ese espacio que hay entre una vida y la otra. Y hay unas experiencias supremamente interesantes expuestas en un libro que se llama La vida entre las vidas. Y La vida entre las vidas es un libro escrito por el doctor Joel L. Wheaton, un doctor canadiense y un escritor o periodista el que le sirvió para recopilar la información y organizársela, llamado Joe Fisher. Este compendio
describe una serie de exploraciones que él llama exploraciones científicas de ese intervalo de tiempo que separa una reencarnación de la siguiente. Y no se detiene solamente a preguntarle a las personas en dónde están antes de nacer y qué planes realizaron. Este va más lejos y profundiza mucho sobre las diferentes experiencias que tenemos una vez termina la existencia. Y sobre todo en esa revisión que se hace de los acontecimientos que de alguna manera marcaron la diferencia, que fueron significativos en la existencia que acaba de pasar, que acaba de terminar. Y en esa evaluación, cómo se relaciona las experiencias vividas, los logros y también las cosas que quedaron pendientes, cómo se asocian con experiencias de vidas anteriores. Me explico. Allí somos conscientes de cómo los hechos que hemos realizado en una anterior existencia afectan automáticamente la siguiente, cómo los aprendizajes que no se realizaron en una anterior existencia necesariamente implican un nuevo esfuerzo y un mayor esfuerzo para aprender eso que dejamos de aprender en la anterior existencia. Entonces, George Witton hace una descripción maravillosa de muchísimas experiencias con sus pacientes, que cuentan cómo en existencias anteriores, a través de las diferentes experiencias, de las diferentes actuaciones, de las diferentes decisiones que se tomaron, de las actitudes que se tuvieron, de las relaciones que se manejaron, buenas o malas, cómo en esas decisiones estaba implicada la toma, o no la toma, sino más bien la organización de un plan de vida para una existencia posterior. O sea, todo lo que hacemos de una u otra manera está afectando lo que va a ser el propósito a la existencia siguiente. Entonces, muchas de las enfermedades, muchas de los problemas que llamamos situaciones kármicas, muchas de las situaciones de relaciones difíciles, todas esas circunstancias están marcadas por experiencias anteriores. Personas que no han sabido manejar bien sus emociones en una vida anterior, pues se ven sometidas nuevamente en la siguiente existencia a situaciones donde van a ser probadas hasta que aprendan, hasta que afinen cuál va a ser la forma real de controlar las emociones, de controlar las diversas situaciones que se van presentando. Y hay historias increíbles de sanaciones que el doctor Witton logró a través de sus regresiones, porque cuenta de algunas personas, sobre todo de un hombre que estaba muy enfermo. El personaje tenía absolutamente de todo, estaba ya muriéndose, y como última opción busca, en una de las regresiones que hace el doctor Witton, busca recordar qué había generado esa situación tan tremenda que estaba viviendo, y descubre que en la vida anterior había sido una joyita,
había sido un personaje verdaderamente dañino para quienes lo rodeaban, verdaderamente agrio en su genio. Había sido una persona de esas que nosotros llamamos coloquialmente impotables, que nadie se la pasa, que no están viendo sino lo negativo y no están viendo sino cómo hacerle la vida difícil a las demás personas. Y lo interesante de esto es que cuando él comenzó a recordar estas experiencias y a hacerse consciente de lo que había hecho, de los errores que había cometido, fue reparando su cuerpo, y su cuerpo se fue sanando, de acuerdo a los médicos que lo trataban, de una manera milagrosa. O sea, males graves que tenía este personaje, no los voy a aburrir leyéndole las experiencias, pero de pronto en alguna de las tertulias entramos en detalles. Pero esa es una de las experiencias lindas que tiene este hombre, este autor, en su libro. Cómo se logra a través de la comprensión de los errores que se han cometido una sanación. Y quizás la parte de las relaciones también están en evidencia, o sea, el por qué una persona que tiene aparentemente una relación estable con su pareja, de pronto se encuentra con otra y queda absolutamente impactado y sobrecogido, y cuando se va a mirar hacia atrás, pues se dan cuenta de que hubo relaciones que quedaron truncas, que hubo relaciones que no fueron posibles en la vida anterior, por diferentes eventualidades, y en cierta forma en la actual existencia vienen como a tratar de compensar esas relaciones y esas energías, porque están ahí, están vivas, y muestra pues como obviamente en términos culturales y en términos de organización social, pues hay muchas cosas que no son aceptables, que no corresponden, digamos, al canon social establecido, o que no son políticamente correctas, pero que en términos energéticos están marcando la diferencia, y cuando se mira hacia atrás y se busca la comprensión de esos eventos, se entienden mucho mejor ese tipo de situaciones. Y quizás la experiencia que más me gustó a mí, por lo elaborada y por lo significativa de la experiencia de un gran ejecutivo de la IBM en esa época, que logra recordar diversos pasajes de sus vidas anteriores y logra entender una serie de fobias que tenía en la actual existencia, logra entender el por qué, a pesar de que amaba a su esposa profundamente, cada vez que estaba en la intimidad con ella se sentía nervioso, se sentía angustiado. Logra descubrir, a pesar de ser un hombre exitoso, el porqué de sus sentimientos de inseguridad, de miedo, cuando tenía que exponer en su trabajo algunas situaciones. Y lo interesante de esta existencia es que a la esposa de él le hacen una regresión sin informarle de la experiencia que él estaba teniendo en sus regresiones, y logran verificar cómo